Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros tomamos solo este versículo, podemos desarrollar una fe y una confianza en Dios, porque nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que ninguno de los que estamos aquí perezcamos, sino que podamos ser salvos. Que por lo menos llevemos este versículo en este día en nuestros corazones. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado una vez más. Muy contentos, ¿verdad? Aquí tenemos a la hermana Verónica con sus familiares. Les damos la bienvenida aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Esperamos que estén contentos, felices y que nos puedan acompañar en la hora del almuerzo, ¿verdad? ¿Quién se siente bendecido por estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos sentimos contentos, bendecidos porque el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí, hasta esta casa de oración, ¿verdad? Para poder alabarlo y glorificar su nombre. Yo creo que, como dijo la hermana, la lectura bíblica es un versículo que cada uno de nosotros se sabe de memoria, es algo que deberíamos de atesorar en nuestros corazones, que deberíamos de practicar, ¿verdad? Todos los días, por ese amor tan grande, ¿verdad? Que Dios nos dio. Ese amor tan grande, ¿verdad? El escritor no pudo definir tal vez por qué dijo, porque de tal manera. Dejó un paréntesis abierto para que nosotros, de acuerdo a las bendiciones que Dios nos da todos los días o en nuestra vida, podamos decir, oh, grande es el amor de Dios, porque todos los días me bendice, porque todos los días me ayuda a realizar mis actividades, me ayuda a ir al trabajo, a la escuela, a las amas de casa, a tener el hogar en orden todo el tiempo, ¿verdad? Porque las que sufren más son las amas de casa con los hijos. Yo tengo 2 niños que cuando van a la escuela la casa está limpia, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan a la casa, esto se vuelve en una zona de guerra, ¿eh? Libros entran dejando la maleta, los zapatos, sacan sus folders, su lonchera, todo botan en el camino, ¿verdad? Ese es un campo de batalla. Una batalla para mi esposa, porque ella es la que tiene que andar levantando todo, ¿verdad? Enojada. Es que tú no me ayudas. Uno ayuda, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el hombre tiene una cajita de nada, ¿verdad? Un día un pastor hizo un programa, ¿verdad? Donde hizo un estudio del hombre y de la mujer. Y dice que nosotros los hombres tenemos una cajita de nada. Una cajita de nada, ¿sí? Donde no hay nada. Dice, porque no sé si las esposas han visto a su esposo un día que él está viendo fijamente algo y le pregunta a la esposa, ¿en qué estás pensando? Y el esposo dice, en nada. Así somos los hombres, ¿verdad? Así es que, querida hermana, cuando vea a su esposo que está fijamente viendo algo, el que le está pensando en su cajita de nada, donde nosotros los hombres tenemos eso. La mujer puede pensar en todas las cosas del hogar y a la vez puede pensar en muchas cosas, pero nosotros no. Nosotros tenemos que pensar una cosa a la vez, ¿verdad? Y recuerdo que al estar preparando el tema para este día, estaba pensando en mi cajita de nada. Y dije, bueno, ¿qué haré? Recordé que una vez estaba viendo en el website de la iglesia, el tubo adventista, estaba buscando un video y vi
un título de una película que decía Hasta el último hombre. Y dije, película cristiana, y miré, y abrí la reseña, ¿verdad? Esta era una historia de un hombre, que su nombre es Desmond Doss, ¿verdad? Este hombre participó en la Segunda Guerra Mundial, cristiano, adventista. Él cuenta su historia, ¿verdad? Él dice que él desde muy pequeño no podía ir a la escuela, tenía muchos problemas en su casa. Su papá era veterano de la guerra, así es que su papá se volvió alcohólico. Muchos problemas que ellos fueron heredando con su hermano, peleaban enfrente de su papá. Su papá, en vez de separarlos, les hacía fiesta, ¿verdad? Los observaba cómo peleaban. Y la mamá le decía, sepáralos, y él decía, no, ellos se van a separar ya cuando se cansen. Entonces, el hermano Desmond creció. Él tenía el deseo de estudiar medicina, pero nunca tuvo la oportunidad, así es que este sueño lo veía truncado todo el tiempo. Pero él tuvo una oportunidad de poder estudiar medicina, poderse preparar para poder servir. Pero el problema es que era en el ejército, ¿verdad? Él quería servir al país, él quería salvar vidas. Pero aquí había un gran problema. Al entrar al ejército, él tenía que tomar un arma. Así es que él decidió enlistarse, ir al campo de preparación, de entrenamiento, para poder servir al país, ¿verdad? Fue hasta ahí, empezó a tener sus prácticas físicas. Él pasó todos los exámenes físicos, todo lo físico, pero cuando llegó el momento en el que tenía que prepararse para tirar, los iban a adiestrar para tomar el arma y disparar, el sargento les dijo, este es un regalo del presidente de los Estados Unidos y es algo con lo cual ustedes van a poder disparar al enemigo, derrotar al enemigo, tómenlo. Y les formó los rifles. Y cada uno de los reclutas pasó y tomó su rifle. Y todos se pusieron en posición para tirar al blanco, ¿verdad? Pero el sargento miró que el hermano Desmond, él no tomó su arma, se quedó parado en la fila, no rompió la fila y se quedó con las manos atrás. Y le dijo, Doss, ¿qué pasó? ¿Por qué no tomas el arma? Y le dijo, Señor, es que tomar un arma va en contra de mis principios. Yo no puedo tomar una arma y dispararle a otro hombre, quitar una vida. Yo lo que quiero es otra cosa. Así es que usted no mata, usted no toma un arma, usted no toma un rifle. No, yo no, va en contra de mis principios. Yo soy cristiano, no puedo matar a alguien más, le dijo. Así es que el sargento se molestó tanto que lo llevó ante el coronel y le dijo, coronel, el recluta 2 está yendo en contra de una orden directa, no está obedeciendo. Yo le dije que tomara el arma y no la tomó. Y ya le empezó a preguntar el mayor que cuál era el problema y él le dijo que iba en contra de sus principios, que él no podía tomar esa arma, que no podía quitar una vida. No le agradaba mucho a esta persona tampoco, ¿verdad? Así es que le dijo de manera sarcástica, ¿hay algo más en lo que el ejército de los Estados Unidos pueda hacer por ti para que tú te sientas más cómodo aquí? Y él le dijo, sí. Yo el día sábado no trabajo, es el sabbat y así es que yo guardo el sábado y tengo que quedarme sin hacer ningún trabajo. Ok, le dijo, está bien, así va a ser, pero no se quedó conforme, así es que lo mandaron a una corte marcial. Para esto él había conocido una muchacha, iba
a casarse con ella. Pero a raíz de esto no lo dejaron salir. Él se tuvo que quedar ahí, así es que faltó a este enlace matrimonial que él tenía. No fue. Llegó su novia y le dijo que fuera flexible, que no fuera orgulloso, que tomara el arma, que disparara el arma. Y él le dijo: ¿cómo puedo ser yo un buen hombre para ti si yo violo mis principios? Yo no puedo violar mis principios porque yo quiero ser un buen esposo tuyo. Yo quiero ser un buen padre, un buen hijo. No puedo violar mis principios, así es que ella se dio cuenta del error en que ella estaba, ¿verdad? Así es que lo llevaron a la corte. Ahí en la corte marcial decidieron de que él tenía derechos de acuerdo a la Constitución, que no podían ser violados ni podían obligarlo a portar un arma. Si él no quería tomar un arma, él no la podía tomar. Así es que le dieron el permiso de ir al campo de batalla sin ninguna arma. Los demás médicos podían tener su arma, llevaban su arma, se defendían, pero él no quiso ninguna arma. Así es que llegó el día en que ellos tenían que ir al campo. Y en aquel lugar veían bajar los camiones de soldados, ¿verdad? Medios vacíos. A muchos les daba miedo de llegar al frente, a la zona de combate, porque veían las terribles imágenes de estas personas, ¿verdad? Así es que ellos no querían, muchos tenían miedo, querían regresar, pero tenían que seguir adelante. Así es que subieron a aquel lugar donde estaba el campo de batalla. Y empezó la batalla, ¿verdad? Uno a uno fueron cayendo. El hermano Desmond II había sido maltratado, golpeado por sus compañeros, por sus superiores, había sido agredido, sus derechos habían sido violados. En cada momento, en cada instante en el que él estuvo en el campo para prepararse, lo habían tratado de una mala manera. Subieron ahí, a aquel lugar, cada uno de sus compañeros reclutas que lo habían maltratado, que lo habían golpeado, cayeron heridos. Así es que acabaron con la mayor parte de su unidad, ¿verdad? Y su comandante les dijo: bajen todos. Habían subido un acantilado, una montaña, y tuvieron que bajar. 32 soldados bajaron de más de 200 soldados que iban subiendo, solo 32. Y cuando el soldado 2 iba a bajar, después de haber visto todo eso, todo ese horror ahí, miró abajo y de pronto escuchó un grito de auxilio. Alguien llamaba: ayuda, necesito ayuda, un médico. Se quedó él parado, entonces volteó al cielo y le dijo: ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué quieres de mí? Volvió a escuchar nuevamente el grito de auxilio. Así es que se prestó a ayudar, se metió otra vez, como decimos nosotros, en la boca del lobo, ¿verdad? Ahí, mis queridos hermanos, él empezó a encontrar a cada uno de aquellos compañeros reclutas de él que lo habían golpeado, que lo habían maltratado, que lo habían hasta escupido, los encontró heridos. Y con gran amor, él uno a uno los fue jalando. Él solo, en una noche, pudo bajar a 75 soldados heridos. Él solito. Y cada vez que él encontraba un soldado herido, decía: Dios, permíteme encontrar uno más. Permíteme encontrar uno más. Y cada vez que encontraba, volvía a pedir lo mismo, volvía a pedir lo mismo. Y el Señor lo llevaba a donde estaban los heridos. Así es que él los medio curaba ahí, los bajaba, y la gente se los empezaba a llevar.
En cuanto sus compañeros, los que lo habían maltratado, se dieron cuenta de que él era diferente a todos, ¿verdad? Lo empezaron a ver de otra manera. Llegó el momento en el que él bajó y su comandante le pidió perdón, le pidió una disculpa por haber tratado de truncar sus deseos de ayudar, sus deseos de ir a aquel lugar a salvar vidas. Él tenía una misión que él se puso, de ir a aquel lugar y salvar vidas. Él no quería quitar una vida. Dice, cuando ustedes tratan de quitar una vida, yo voy a preservar una vida. Cuéntale en su testimonio que inclusive él ayudó a japoneses a bajarlos. Aún al enemigo, él lo ayudó, ¿verdad? Gran testimonio de amor y de lo que nosotros debemos de hacer por nuestro prójimo, ¿verdad? Así es que su comandante llegó hasta él y le dijo, mira, discúlpame. Y esto me recuerda a un tema que tuvimos en esta semana, que era la reconciliación, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? Él quedó viendo, él estaba escribiendo una carta, quedó mirando a su comandante y le dijo, yo no sabía qué persona eras tú. Pero sabes que todos los demás ahora creen un poco en lo que tú crees. Y ellos creen en ti y ahora no quieren subir a la montaña si es que tú no vas. Todos aquellos que lo habían maltratado, que lo habían golpeado, ahora pedían que él fuera enfrente de ellos. Así es que él se dispuso, se preparó, fue ahí enfrente de la montaña, hizo una oración y subieron nuevamente. Cuando eres fiel a Dios, Dios te bendice, ¿verdad? Dios te bendice grandemente. ¿Por qué? Porque te mantienes fiel en tus creencias, tus principios, no los quebrantas, el Señor te bendice. Cuando el pueblo de Israel le pedían al Señor que fuera delante de ellos, ¿qué pasaba? Ellos ganaban las batallas. Pero en cuanto ellos se separaban de Dios, eran vencidos, ¿verdad? En primera instancia, cuando subieron la primera vez, no creían en los principios de Él, no creían en Dios, ¿verdad? Esos soldados. Pero después ellos creyeron y el Señor les entregó la victoria. Una victoria que a nosotros también nos ofrece el Señor. Una victoria en su sangre, en su perdón, en su amor. ¿Por qué? Porque el amor no viene de nosotros. En esta semana estudiamos varios temas donde era la fuente de la unidad, la fuente de la reconciliación, fuente del perdón. Pero ¿quién es esta fuente? Jesús es la fuente de cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta tierra. Si las hacemos en su nombre, todo va a ser bendición, ¿verdad? Él es la fuente de poder. Jesús es nuestra fuente de poder. Es quien nos debe de guiar todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así es que antes de abrir la palabra quisiera tener una oración. Querido Dios, ahora que hemos de abrir tu palabra, te pedimos que tú puedas bendecirnos y que tú hables en esta hora. Que podamos mostrar ese amor tan infinito que tú tienes para nosotros, que seamos espejos, que podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe por Jesús. Amén. Así es que Jesús también tuvo una misión, ¿verdad?
Y ese es el tema de hoy, la misión de Jesús. Jesús estaba muy cómodo, ¿verdad? Él tenía por qué haber venido a esta tierra a sufrir por nosotros. No, ¿verdad? Pero así como este soldado, él quería servir a sus hermanos, quería servirnos a nosotros. Él quería morir por nuestros pecados, ¿verdad? Así es que Él vino a esta tierra porque Él tenía una misión que cumplir. Salvar cada alma, ¿verdad? Y Él lo hizo así. Él nos salvó con su sacrificio en la cruz. Él nos salvó, Él nos redimió, ¿verdad? Él nos libró del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora Él nos guía en su infinito amor. Este soldado reflejó el carácter de Cristo, ¿verdad? Él arriesgó su vida por estos compañeros de él que no lo querían, que lo maltrataban. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice, a los suyos vino y no lo aceptaron, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, lo escupieron, le hicieron de todo. Pero en su infinito amor por nosotros, Él aceptó todas esas cosas. Él aceptó ser violentado. ¿Por qué? Porque venía a pagar el precio por nosotros. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Muerte, ¿verdad? Conforme todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a volver a restablecer esta comunicación, ¿verdad? Con el Padre. Vino a restablecer esta unidad nuestra con el Padre. A través de Él podemos estar unidos con Dios, ¿verdad? En esta semana también estudiamos la unidad, ¿verdad? La unidad en Cristo. Esa unidad que nosotros deberíamos de tener en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, ¿verdad? De la que Jesús es la cabeza. Y cada uno de nosotros tiene una función importante, así como lo tiene la mano, como la tiene el ojo, como la tienen nuestros pies. Cada uno de nosotros tiene un puesto importante dentro de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Nosotros formamos parte de ese cuerpo. Jesús vino porque tenía que mostrar ese gran amor que tiene el Padre para con nosotros, ¿verdad? Ese gran amor que muchas veces nosotros no comprendemos. Es tan grande que no podemos entenderlo, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo estemos, Él nos perdona, ¿verdad? Él nos perdona. En Lucas podemos encontrar 3 parábolas, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, ¿eh? Y del hijo pródigo. Nosotros somos como esa monedita, ¿verdad? Que perdió un dracma, que perdió la señora, se cayó al piso. No podemos saber si se enlodó, si se llenó de todo lo que se llenó y se ensució ahí, ¿verdad? Pero cuando ella la encontró, ¿qué hizo? La limpió. Y se alegró, dice la palabra de Dios, se alegró porque había encontrado ese dracma que se le había caído. Cada uno de nosotros
somos ese dracma. Jesús un día nos encontró porque nosotros no lo encontramos a Él. Él vino a buscarnos y Él nos encontró a nosotros, ¿verdad? A Él no le importó cómo estábamos. Él a través de su palabra nos limpia y se alegra. Hace fiesta en el cielo cuando nos arrepentimos y lo aceptamos y venimos a sus pies. Y hacemos su voluntad y servimos dentro de su cuerpo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. O como el hijo pródigo. Nosotros pedimos nuestra herencia. Nosotros tomamos nuestra herencia, nuestro cuerpo. Nosotros nos tomamos a nosotros mismos. Pero en la lectura bíblica de esta mañana de la escuela sabática escuchamos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién nos hizo? Jehová nos hizo a nosotros, ¿verdad? Así es que nosotros nos olvidamos de que Jehová es el dueño de nosotros y nosotros nos tomamos a nosotros mismos y nos vamos del lado de nuestro Dios. Y cuando regresamos, venimos enfermos, destrozados, ¿verdad? Nosotros reclamamos nuestra herencia, que nuestra herencia es irnos lejos de Dios. Pero cuando nosotros regresamos, Él nos abraza, nos acaricia y nos dice: vente, hijito, te esperaba. Y nos reviste, nos cubre con su gracia, ¿verdad? Nos cubre y nos perdona nuestros pecados. Esa fue la misión de Jesús, venir a esta tierra, enseñarnos a cada uno de nosotros la humildad también, ¿verdad? El sacrificio, el servicio a los demás, ¿verdad? A nuestros hermanos necesitados. Jesús vino a enseñarnos al Padre. Porque cuando le preguntaron los discípulos que les mostrara al Padre, ¿qué les dijo? Tanto tiempo que he estado con ustedes, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y les dijo: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y me preguntan, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Les quiero preguntar, mis queridos hermanos, ¿conocemos al Padre? Que en esta tarde nosotros tengamos el deseo de escudriñar las Escrituras, de ir a nuestros hogares, leer la palabra de Dios, conocer al Padre, ¿verdad? Conocer a Dios. Conocer ese amor que Él nos da. Hay un salmo que me gusta mucho. Me gustaría que fuéramos al Salmo 133. Salmo 133. Y dice: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Qué hermoso, ¿verdad? Es que habitemos cada uno de nosotros en armonía, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, así como nos lo dijo Cristo Jesús, ¿verdad?
Él vino a dejarnos ejemplo, a decirnos, así como yo hice, vosotros también hagáis, ¿verdad? En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. ¿Nosotros podemos tener perdón en alguien fuera de Cristo Jesús? No podemos tener perdón en nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros fue Cristo Jesús, ¿verdad? Dice aquí en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como la demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Vamos a buscar primera de Pedro 3, 8 y 9. Dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendigan pues a esto han sido llamados, para que hereden bendición. En el testimonio del hermano 2, él había obtenido golpes, maltratos. ¿Él devolvió mal por mal? No. Él, lejos de querer hacerle un mal a sus compañeros, ¿verdad? Él los ayudó, los bajó de ese lugar, heridos, maltrechos, sucios. Los bajó de ese lugar. Y ellos pudieron ser testimonio vivo de lo que hace Cristo Jesús en la vida de alguien que está dispuesto a servirle a Él, ¿verdad? Porque cada una de estas personas, los que sobrevivieron, que fueron bastantes, daban su testimonio y decían, si Él hubiera renunciado, si después de la golpiza que le dimos, Él se hubiera ido, nosotros no estuviéramos aquí. Porque ¿quién nos iba a ayudar? Él reflejó ese carácter, ese servicio, ese amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Vamos a leer en Juan, primera de Juan 3, 1 al 3. Con este versículo terminamos, hermanos, y esperamos que el Señor pueda tocar nuestros corazones y que este testimonio de este hermano de servicio y de gran fe pueda servirnos en nuestras vidas, lo podamos tomar como nuestro ejemplo, ¿verdad? Una persona que reflejó el carácter de Cristo en lo más adverso, en momentos tan difíciles. Nosotros no estamos en una guerra, nosotros estamos en un lugar privilegiado donde no estamos sufriendo de ataques con armas, ¿verdad? Nosotros estamos en un lugar donde nosotros podemos predicar libremente la palabra de Dios, donde nosotros podemos ir libremente y tocar una puerta o a una persona en la calle, en la tienda donde estemos, y decirles, Cristo te ama. Nosotros no somos perseguidos como en
otros países donde siquiera mencionar el nombre de Cristo estará prohibido y significa tal vez muerte, ¿verdad? Dice en primera de Juan 3, del 1 al 3, dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejante a Él. Porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Que sea nuestro deseo de cada día que vamos por el mundo, poder seguir las huellas de nuestro Señor Jesús, que podamos reflejar ese carácter, que a donde quiera que vayamos, nuestro testimonio de vida sea algo positivo para las personas. Que quien nos ve diga: esa persona es distinta, diferente, ¿verdad? Yo recuerdo un día que estaba en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo hay de todas las nacionalidades. Hay blancos, hay morenos, hay hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, hay de Cuba, hay puertorriqueños, hay de muchos lugares, chinos, hay hindúes. Yo encuentro a personas de todo el mundo ahí, ¿verdad? Entonces estaban unos muchachos y estaban medio queriendo tomar, ¿verdad? Estaba un día caluroso, estaban medio escondidos por ahí. Y había un muchacho morenito y me dice un muchacho, un blanco, dice: ¿Quieres una cerveza? No. Y dice el morenito: no, dice, este es cristiano, no lo toques, dice. Él no bebe. El morenito un día tenía una necesidad y me fue a mí. Y no hablo mucho inglés, pero con el poco inglés le pude decir a él: Cristo te ama, le entregué una literatura y le pude ayudar en su necesidad que él tenía. Así es que, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ayudar a su semejante, mostrar el amor de Cristo ahora. Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde porque hemos estudiado de tu palabra, hemos escuchado de ti tu gran amor, ese amor que tienes para nosotros. Ese amor tan infinito que día a día tú nos muestras, tú nos cubres con tus alas, oh Señor. Tú diariamente nos bendices, nos sustentas, nos ayudas a dar paso seguro en esta tierra llena de dificultades, llena de violencia. Tú siempre nos tomas y nos llevas de la mano para no caer, oh Señor, y en caso de que caigamos, tú nos levantas. Te queremos pedir que este testimonio de este hermano que sufrió tanto pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, que nos ayude a poder proclamar tu palabra, tu evangelio a cada una de las personas que nos encontremos en nuestro camino. Que al salir de este lugar podamos ir con la convicción de que tú estás con nosotros siempre, que tú no te separas de nosotros, tú nos bendices día a día. Gracias te damos por tu Hijo bendito Jesús, porque si no hubiera sido por su sacrificio, no seríamos libres del pecado
fuéramos esclavos del mismo, Señor. Pero tu Hijo, con su infinita misericordia, sufrió en la cruz, y ahora con esa sangre que Él derramó nos limpia de nuestros pecados. Gracias te damos por todo ese amor. A ir a nuestros hogares, cuídanos y protégenos. Bendice también a cada uno de los hermanos que no pudieron venir. Sé también con los enfermos, con todos aquellos hermanos que están en enfermedad y no pueden llegar hasta este lugar para adorarte, para glorificar tu nombre. Sé con ellos. No te lo pedimos, Señor, porque nosotros tenemos méritos, sino por los méritos de tu Hijo bendito Jesús. Amén.